Buenas tardes, compañeros sionistas. Mi nombre es Joan Alejandro Gallego Lugo. Soy estudiante del grado 11C y el día de hoy vengo a exponer un video de economía y un video de ciencias sociales para poder recuperar, en el que estaré explicando el Producto Interno Bruto o PIB y también estaré explicando las geopolíticas y las esferas de influencia. Para empezar, ¿qué es el PIB o el Producto Interno Bruto? Llamamos al PIB o Producto Interno Bruto al valor o indicador económico, el cual refleja el valor monetario de los bienes y servicios que son producidos en un territorio en un determinado tiempo o un determinado periodo. El PIB es utilizado para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como PIB o interno. Cuanto mayor sea el PIB de un país, mayor es la capacidad económica y por tanto mayor es la capacidad para generar empleo e inversiones. Esto quiere decir que entre mayor sea el PIB, mejor será la producción y capacidad del país. El PIB mide la producción total de los bienes y servicios de un país, por lo cual se calcula bastante preciso y muy complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios del país. Por ejemplo, los bienes que ha producido, los cuales pueden ser la canasta familiar, alimentos, leche, libros, vehículos, manzanas, máquinas, también ganadería, entre otros. Hasta los servicios de, por ejemplo, taxis, dentistas, abogados, médicos, bancos y entre otros. Bueno, el PIB se suele calcular trimestralmente, aunque el dato del PIB se suele utilizar para medir el tamaño de una economía. El PIB anual, es decir, todo lo producido por un año en ese territorio, se debe calcular anualmente. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el PIB de un país crece o no? Se dice que un país crece cuando el PIB crece o varía a una tala estadística mayor. Es decir, que el PIB del año pasado se puede calcular de la siguiente forma. Hay una fórmula específica para calcular el PIB, la cual es la siguiente. La tasa de variación del PIB es igual a PIB de un año dividido entre el PIB de este año menos 1 y lo multiplicamos por 100. Esto nos dará igual al porcentaje del PIB del año 2022. En resumidas cuentas, si la tasa de variación que es mayor que 0, hay crecimiento económico. Un caso contrario, por debajo de 0, existe decrecimiento económico, el cual significa que la economía del país ha bajado. Y bueno, la tasa de variación del PIB se suele calcular trimestralmente cuando hay al menos 3 factores negativos como consecuencia de una crisis económica. Por último, haremos una comparación del PIB. Cuando comparamos el Producto Interno Bruto de un trimestre a trimestre o el trimestre anterior, obtenemos la tasa de variación intertrimestral, es decir, el crecimiento económico que ha experimentado el país durante 3 meses o un trimestre. Si comparamos el PIB de un trimestre con el mismo trimestre del año pasado, obtenemos la tasa interanual. A la hora de comparar el PIB de los países internacionales se suele utilizar los datos del PIB anual o el medio en dólares de Estados Unidos. Y a continuación explicaré sobre los factores geopolíticos y las esferas de influencias. Bueno, fue Rudolf Kehen quien acuñó el por entonces neologismo geopolítico. Este autor propuso que la geopolítica es una ciencia del Estado interesada por la influencia de los factores geográficos, el cual se amplía más en la palabra sobre el desarrollo político de la vida y los pueblos y los estados. Bueno, como tal, la geografía política o la geopolítica es una disciplina que, de acuerdo con sus orientaciones teóricas filosóficas, se asocia a la geografía política y a la defensa y a las relaciones internacionales, las cuales como función tienen el adjetivo de calificar una acción determinada, la cual puede tener un carácter geopolítico, pero también es una
es un sustantivo que busca explicar un cúmulo de acciones. Por lo general, atienden como bélicas o asociadas a la expansión territorial o militar de un país. Hablando en pocas palabras, la geografía o la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales, la cual es un método del estudio de la política exterior para entender, explicar y el comportamiento político. Los comienzos de la geopolítica o la aparición de la geopolítica. La aparición de la geopolítica en los estudios sociales se dio en Europa a principios del siglo XX y estuvo ligada estrechamente a los estados de la nación moderna o a la expansión de sus territorios y la fijación de sus fronteras. Las esferas de influencia es una zona de influencia en un área geográfica sobre la que un estado ejerce su poder de dominancia política, económica, cultural y militar, en la cual las grandes potencias de la historia han establecido bastante una esfera de influencia que proyecta sus intereses en los territorios que la integran y así como para modular sus organizaciones y asuntos internos. En esa línea hay una zona de influencia que también es un modelo de análisis de la realidad internacional que abarca las acciones de los estados más fuertes respecto a los más débiles. Es curioso saber que el concepto continúa siendo un fenómeno más generalizado en la práctica de la historia y las relaciones internacionales de la humanidad. Por ejemplo, el apogeo de China como el reino del centro. Su sistema tributario era una forma de esfera y de influencia centrada en su entorno geográfico circundante. Históricamente, el colonialismo y el imperio de Occidente se expandieron y se mantuvieron una relación sobre la base de las esferas de la influencia en la división y administración de las colonias de África, Asia, América Latina y el Caribe. Cuando China fue derrotado, las guerras del opio o sino-británicas en la década de 1840, el reino del centro se repartió en esferas de influencias entre las políticas o potencias europeas que controlaban los prósperos puertos y regiones comerciales de China. Desde entonces la noción de esferas de influencia ha marcado a fuego con un doloroso recuerdo, la era de la dominación de la nación china. Con todo esto dicho, se puede agradecer por su atención. Gracias.